Marcos, capítulo 1, verso 21. Usted me va a acompañar allí hasta el verso 28. ¿Estamos? Dice así la palabra de Dios. Y entraron en Capernaum y los días de reposo. Entrando a la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Verso 26. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué con autoridad manda aún hasta los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Dígale a su hermano que está a su lado: tome lo bueno y deseche lo malo. ¿Alguna vez ha escuchado esa frase? Tomen lo bueno y desechen lo malo. Ese es el mensaje de hoy. Mi padre me la dice todavía, y creo que muchos padres se la dicen a sus hijos. Sé que como padres no somos perfectos, y como hijos tampoco. Y papá siempre, Andrés está de testigo, que cuando habían cosas tremendas en casa, siempre después de toda esa situación, mi papá nos decía a nosotros: ustedes tomen lo bueno y desechen lo malo de mí. ¿Cierto, Andrés? Y si mi papá me escucha, él no puede decir nada porque es verdad. Salud, papá, que está en Chile. Y es algo que él hacía, y es una frase que llega a uno como niño. Pero sabe, a veces uno le dice a los hijos: no tome esto, no lo agarre. Pero entre usted más le diga, ellos más lo hacen, ¿cierto? Y a veces, a pesar que uno quiera, consciente o inconscientemente, uno imita también las acciones malas de nuestros padres, ¿sí? ¿Y por qué se llama así, Anderson, el título? ¿En qué momento Jesús nos está hablando y nos dice y nos aconseja que tomemos lo bueno y desechemos lo malo? Y me quiero centrar en el verso 22. Porque en el verso 22 dice los escribas. Y los escribas eran personas muy preparadas, estudiadas, personas que se sentaban en la silla donde Moisés hicieron un lugar emblemático que se llama el Tribunal de Moisés, algo así. Y ellos se sentaban ahí a juzgar al pueblo y a enseñar también en las sinagogas. Pero los escribas no eran tan malos. Y yo quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo. Ahorita vamos otra vez a este Evangelio, pero vamos al Evangelio de Mateo, porque los escribas no eran tan malos, para que tomemos cosas buenas de ellos, pero también desechemos cosas malas de ellos. Mateo capítulo 23, por favor. Mateo capítulo 23. Todo el capítulo 23 de Mateo está dedicado a los escribas. Dice en el versículo 1, 23:1, voy a tocar varios versos para que ustedes sepan o sepamos quién eran los escribas. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés, ahí está en la cátedra, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no
hacen. Jesús nos dice, ellos lo que enseñan son cosas buenas, pero sus obras no son buenas. Tomen las cosas buenas de sus enseñanzas, pero no imiten sus acciones. Es terrible porque en el tiempo de Jesús, estas personas habían perdido la autoridad. Estas personas no eran un ejemplo ante la sociedad. Y voy a mencionar varias cosas que ellos hacían. Y usted me acompaña a los versos. En el verso 4, por ejemplo, dice que ellos colocaban cargas que ni siquiera podían sostener ellos mismos. También el versículo 5 dice que ellos hacían las cosas para ser vistos. En el versículo 5 hay unas palabras que se llaman filaterías y flecos. Yo me puse a averiguar qué es eso. Y filaterías y flecos, los filaterías son cajitas de cartón o de cuero, porque en aquel tiempo no había cartón todavía, pero era de cuero, y en esas cajitas metían pergaminos de textos bíblicos. Bien, metían versículos bíblicos en esas cajitas. Y los flecos eran cuerditas donde ellos se los amarraba a sus vestimentas. Entonces cuando salían a caminar a la sociedad, ellos salían así. ¿Sí? Entonces usted cuando los veía, usted veía qué versículos ellos se sabían, porque acá están los versículos bíblicos. Pero ellos todo lo hacían para ser vistos, pero todo lo que decían ahí no lo practicaban. ¿Aló? Es decir, hablaban de amor, de respeto, de paz, de solidaridad, de comunión con Dios, pero ellos no lo aplicaban. Pero Jesús dice, lo que está escrito ahí es bueno, pero sus acciones no son buenas. El problema es que cuando hay una generación que ve un mal ejemplo, esa generación no le hace caso a nadie. ¿Sí? Y eso es lo que Dios no quiere con nosotros. Siempre cuando habían cosas en casa, yo le decía a Andrés y a mis hermanos, Andrés está de testigo, respetemos la autoridad. A veces nos dan ganas, ¿cierto, Andrés? Solamente Andrés me entiende. Pero a veces nos dan ganas, pero sabíamos que es una autoridad. Y siempre trataba de aprender lo bueno, pero hay situaciones que a veces a uno le da mucha rabia. Y uno se entorna en contra de Dios. Y eso es lo que Dios no quiere. Amén. Porque esta gente, en vez de estar acercando a la gente a Dios, la estaban alejando. En el versículo 14 dice que ellos devoraban las casas de las viudas, eran ladrones. En el versículo 16 de Mateo 23, 16 dice que ellos eran ciegos y guiaban a un pueblo. Póngase a pensar en eso. En el versículo 23, leamos capítulo 23, versículo 23. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Eso es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús dice, yo no estoy queriendo decir que no diezmen, porque lo que hacen es bueno, pero no dejen lo otro a un lado. Mira que hay un verso del diezmo, ¿no? Es necesario hacerlo sin dejar lo otro a un lado. Ellos se interesaban mucho en limpiar el vaso de afuera, pero no limpiaban lo de adentro. En el versículo 25 dice así. En el versículo 27 dice que ellos eran sepulcros. Jesús los trata como sepulcros blanqueados, personas que se ven muy hermosas por fuera, pero por dentro están podridos. Sepulcros blanqueados son tumbas, y las tumbas pues son hermosas a la vista, pero si usted tapa una tumba, pues va a salir algo podrido. Le decía Jesús, usted a la vista de la gente parecen hombres muy santos, usted a la vista de la gente parece hombres muy cultos, pero dentro de su corazón lo que hay es pudrición. Esos son los fariseos, los escribas, y también los fariseos hablan ahí. Ahora, esos hombres al comportarse de esta forma, ellos habían perdido la autoridad. Volvamos nuevamente a Marcos, por favor. Ahora sí vamos a comenzar a centrarnos en el mensaje, lo que está en Marcos. Y en el versículo 21 dice que Jesús entró en Capernaum. Capernaum es una ciudad de Galilea. Y me llama la atención estudiando esto,
que Jesús ya llevaba un año de ministerio. ¿Jesús cuánto llevaba de tiempo? Un año. Un año pasado llevaba Jesús. Y solamente tenía 4 discípulos. Andrés, Santiago, Jacobo, también se dice, Pedro y Juan. Siempre durante todo el año de Jesús, esos 4 lo seguían. Después de la visita de Capernaum, Jesús se convirtió famoso porque dice que su fama comenzó a expandirse. Antes su fama no era conocida. Jesús no era conocido porque todo lo que hacía Jesús era en lo oculto. Jesús ya llevaba un año trabajando en lo oculto. Llevaba un año trabajando que nadie se enterase. Pero este episodio que usted acabó de leer hizo que la fama de Jesús creciera y comenzó a Jesús a tener más discípulos. No solamente 4, sino comenzó a crecer. Y usted sabe que son 12. Bien, entonces tenga eso presente. En el versículo 23 hay algo que aparece aquí. Dice que en la sinagoga de ellos había un espíritu, o había un hombre que tenía un espíritu inmundo. Esa persona no sé desde cuánto tiempo estaba siendo atormentada ya con ese espíritu. Jesús es la primera persona que echa fuera un demonio. Anteriormente los demonios no se echaban fuera, la gente jamás había visto eso. Entonces las personas, póngase a pensar cómo vivirían, atadas, cautivas, manipuladas. Así vivían esas personas. Y lo más tremendo es que vivían o congregaban en la sinagoga de ellos. Ellos asistían regularmente los días de Shabbat, los días de descanso, porque era día de reposo. Ellos seguían las enseñanzas, pero todavía seguían siendo presos, todavía seguían siendo cautivos. Las enseñanzas de esos hombres no los liberaba. Todavía seguían con problemas en casa, problemas espirituales muy graves de manipulación con un espíritu inmundo. Y aquí yo puedo ver 3 características de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo creo que todo lo que hablemos tiene que tener una coherencia. ¿Aló? Yo creo que todo lo que tú hables tiene que tener una coherencia con tus acciones. Ese es el poder de la palabra. Antes la palabra valía, ahora la palabra parece que no vale. Pero antes la palabra valía y bastante vale. Y en el reino de los cielos vale mucho. Vale mucho la palabra, porque no se trata de nuestras fuerzas y nuestra capacidad, sino de tanta autoridad, pero nuestra autoridad está reflejada con nuestro hacer. Amén. Entonces vamos a comenzar a aprender cómo Jesús utiliza la autoridad dada por el Padre, porque esa autoridad el Padre se la ha entregado a la iglesia. ¿Cuántos me dicen amén? Y dice que lo primero es que este espíritu, cuando vio a Jesús, que entró en la sinagoga de ellos, dice que se manifestó. Y eso es lo primero que el Señor va a hacer en este tiempo. Cuando Jesús aparece en una familia, cuando Jesús entra a una casa, cuando Jesús entra a una vida, comienzan a manifestarse cosas. Yo no sé si usted me está comprendiendo. Porque cuando hay oscuridad y viene la luz, todo debe ser más claro. Y en este tiempo el Señor va a comenzar a manifestar cosas que están ocultas. Cosas que antes no se habían visto, que estaban tan tapadas, pero la misma autoridad, la misma presencia del Señor va a hacer que todo esto se manifieste. La autoridad del Señor se manifiesta. Esa es la primera característica que yo puedo ver en ese verso. La segunda característica es que en el versículo 24, el espíritu inmundo le dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? La segunda característica de la autoridad de nuestro Señor es que hay identificación. Diga identificación. Identidad también puede ser. Creo que cuando viene la autoridad del Señor, el mismo infierno sabe quién pisó la casa. El mismo infierno sabe quién está en la casa. Y él no va a resistir a la presencia porque lo conoce muy bien. Mira que a Jesús lo conocía muy bien, hasta con nombre propio. Jesús de Nazaret. Sabía hasta de qué región era. Sabía que no era de Capernaum. Sabía que eran de Nazaret. Dígale a su hermano que está a su lado: una cosa es ser conocido por Dios y otra es ser conocido por el diablo. Dile. Jesús era conocido por el Padre. Recuerde ese capítulo cuando Él se bautiza y dice la palabra que se abrió el cielo y que se escuchó: este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia. Mire, esos escribas le interesaba mucho que le dijeran rabí. Si ellos no le decían rabí, se ofendían, se sentían mal. Es decir, que usted cuando lo veía así caminando, levitando, usted tiene que decirle rabí. Y si no le dice rabí, que es maestro, ellos se ofendían. Hasta lo podían maldecir a usted. Bien, ellos vivían con el qué dirán de las personas. ¿Y sabe qué pasa con este tiempo? Que la gente piensa que la autoridad viene por un uniforme. ¿Aló? A veces las personas piensan que la autoridad viene por lo que soy, por lo que hago. Y así no es. La primera identidad, la primera autoridad se identifica. Y a Jesús lo conocía el mismo infierno. A Jesús no le importaba tanto ese testimonio. A él solamente le importaba que su padre lo reconociera como hijo. ¿Aló? Porque en muchas ocasiones a Jesús le preguntaron: ¿usted es el rey de los judíos? ¿Usted es el Mesías? Y muchas veces Jesús cayó porque a Jesús no le interesaba tanto el argumento de aquellos que buscan un título. A Jesús le buscaba y le interesaba más lo que pensaba el Padre. Y yo le quiero decir algo a usted le tiene que preocupar más lo que piense Dios de usted. Porque a veces nos preocupamos tanto qué piensa el vecino, qué piensa el estado de mí, qué piensa las personas de afuera, y descuidamos lo más importante: ¿qué piensa Dios de mí? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué dice Dios de mí? A Jesús muchos no lo reconocieron como Mesías, pero Él igual seguía. A Jesús muchos no lo reconocieron como su Salvador, como Rey, pero Él continuaba. Hay muchas personas que no te van a reconocer, pero no importa, si el Señor te reconoce, dése por bienaventurado. Amén. Hay gente que está sufriendo en ese momento y está mandando tarjeticas para que le llamen como ellos quieren. El doctor, la doctora. Si no le dice el título, le dice: pero es que yo estudié en esa universidad. Pero sabe, eso no tiene autoridad ninguna. Porque la verdadera autoridad es lo que piensa el Padre de mí. Esa es la verdadera autoridad. Lo que piensa el Padre de mí. Un día recuerdo donde congregaba antes. Pues uno ve muchas situaciones, y en una ocasión escuché una persona, yo no estaba ahí en la conversación, pero escuché que la persona le dijo, yo no sé si era jugando, pero fueron palabras y había gente alrededor, y le dijo: Dios te bendiga, hermano. Me dijo: no me diga hermano, soy diácono. Porque es que el pastor me ungió, cuando usted me ungió como diácono, y ahorita estoy estudiando en el seminario bíblico y voy a ser pastor. Entonces el hermano se ofendió cuando le dijeron hermano. Valga la redundancia, él quería que le dijeran diácono. Hay gente que está pendiente de un título, y eso en el reino eso no pesa. Eso no pesa en el reino. Y yo no sé si lo dijo de chiste, pero yo dije: uy, tremendo. Que el Señor nos guarde, porque muchos te van a reconocer y otros no. Pero tú no tienes que estar viviendo de eso. A ti lo que te interesa es lo que diga papá. Amén. Pero déjeme decirle, si te conoce el cielo, también te va a conocer el infierno. Hay un capítulo donde, en Hechos, donde unos hijos de un tal Esteban, ustedes algunos lo han leído ya, quisieron hacer un exorcismo, y llegaron, eran 7 muchachos, y se le presentaron o se enfrentaron contra ese espíritu, esa persona que estaba poseída, y ellos dijeron esas palabras: en el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo, te echamos fuera. ¿Y el demonio qué le respondió? ¿Ah? El demonio le dijo: yo sé quién es Jesús, y yo conozco a Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dice que ese mismo demonio, o esa persona que estaba poseída, los agarró a los 7 y lo volvió camisa de trabajo. Los mandó vuelto nada para la casa. Hay un mundo espiritual, y ese mundo espiritual te identifica donde tú llegas. Yo digo esto: hay un mundo espiritual, y ese mundo espiritual te identifica a donde tú llegas. Y yo creo que donde llega un hijo de Dios, las tinieblas se deben ir. Aló. Porque llega un hijo de Dios, porque llega un hijo de luz. Amén. Y lo tercero, la tercera característica de la autoridad de Jesús,
en el versículo 25, le dijo, lo reprendió. Diga control. Jesús tenía el control de la situación. ¿Y cómo lo controló? Solamente le dijo unas palabras. ¿Qué palabra le dijo? Cállate y sal de él. Diga, cállate y sal de él. Acá no vemos una oración muy larga, sino vemos una dirección. Y la tercera característica de la autoridad del Señor es que la autoridad del Señor guía. Dígale a su hermano que está a su lado, la autoridad del Señor guía. Porque eso fue lo que Jesús hizo con ese espíritu, lo guió. ¿Cómo lo guió? Primero lo mandó y lo cayó y le dijo, sal de él. Eso se llama guiar. ¿Y por qué yo le puse la palabra guiar o tomar el control? Porque a veces uno cuando quiere tomar el control, ¿qué es lo que hace? Golpea, grita, pega, dice malas palabras, alza la voz, porque usted quiere tomar el control. Y el reino espiritual no se toma el control así. El reino espiritual hay que guiarlo. ¿Se acuerda cuando ese muchacho estaba poseído, ese espíritu del muchacho ganadero? Y dice que él tenía una legión y los mismos demonios clamaron al Señor que los echara fuera. Y Jesús los echó fuera, les mostró un hato de cerdos y ellos fueron allá y fueron a parar allá. Y yo creo que no solamente para los espíritus inmundos sirve esto, sino creo que para todas las áreas de nuestras vidas. Porque hay papás que a veces gritan a sus hijos, les pegan, los golpean, pero no los guían. ¿Aló? Le dice, usted perdió el año, usted esto, lo voy a castigar, le grita, le pega, y sabe, y ese niño va a continuar en esa condición, porque en el mundo espiritual como se guía, también en el mundo físico también se debe guiar. ¿Aló? Usted fue llamado para guiar, un hombre de autoridad guía, no maltrata. Mira lo que está pasando hoy. Hay un gobierno que se le salió del control una situación, y que ella lo que está haciendo ya, maltratar, golpear, porque se salió el control. Y cuando a alguien se le sale el control, comienza a herir, a maltratar, a golpear, porque no tiene autoridad. Y la autoridad no está a punta de golpes. Jesús lo enseña muy bien. La autoridad está con guiar a la gente. Amén. Entonces, cuando usted ve una situación compleja en su casa, no grite, no le pegue a nadie, guíe. Y para eso usted necesita la sabiduría del cielo, para saber guiar una situación de esas. Amén. Entonces esas son las tres características. Primero, se va a manifestar. Segundo, trae identidad. Y tercero, guiar. Eso es lo que el Señor quiere para este tiempo, para su iglesia. Quiere una iglesia entendida en su autoridad y podamos actuar en esa autoridad, en este mundo espiritual. Yo quiero que se ponga sobre sus pies y yo quiero que André me acompañe en el piano, por favor. Porque en el versículo 27 dice que todos se asombraron. Todos se asombraron porque jamás habían visto esto. Y yo creo que cuando llega Jesús a una casa, usted va a comenzar a vivir cosas que jamás había visto. Yo no sé si usted me está comprendiendo lo que yo le quiero decir. Yo creo que para este tiempo el Señor te va a asombrar. Aló. Yo creo que para este tiempo el Señor te va a mostrar cosas nuevas, cosas que tú no conocías, cosas que por décadas, por años, por muchas situaciones nunca habías visto. Pero el Señor dice, la palabra dice que ellos se asombraron. Y usted se va a asombrar también. Inmediatamente dice en el versículo 28 que su fama se difundió por toda la provincia alrededor de Galilea. Habíamos dicho que debemos tomar lo bueno y desechar lo malo, ¿cierto? Siempre el hombre te va a dar cosas buenas, pero también te va a dar cosas malas. Pero yo me hago una pregunta. ¿Jesús tendrá cosas malas? Jesús tendrá cosas malas. ¿Por qué para la gente esto era nuevo? Y
este pasaje me hace guiar o me hace ir a Génesis. Porque Génesis capítulo 2, versículo 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto. ¿Dónde estaba el árbol de la vida? En medio, para que cuando usted camine lo vea. Se lo dejé ahí al medio. No lo puse en la esquina, no lo oculté, lo puse en medio, para que lo veas, para que lo pruebes. Pero también he puesto el árbol de la ciencia, del bien y del mal, en el cual Él dice que no comáis. El Señor les puso en el Edén a escoger. Y siempre el Señor quiere que tú desees y tomes lo bueno. Y lo bueno es Jesús. Lo bueno es lo que da Jesús. Todo lo que da Jesús es vida. A pesar que el hombre entregue cosas buenas, siempre entregará también cosas malas. Pero todo lo que entrega mi Señor es bueno. Dice la palabra que cuando Jesús se hizo carne, el mundo no lo conoció, pero se encarnó, se hizo carne en medio de ellos. Y dice que ellos amaron más las tinieblas que la luz. A veces vivimos una vida totalmente como un escriba. Sabemos mucha palabra, conocemos mucha Biblia, pero no la practicamos. Y es por eso que no hay cambios. Es por eso que todavía hay ataduras en mi casa. Es por eso que todavía hay ataduras en donde yo vivo, en donde yo como, donde yo comparto. Todavía hay cosas ocultas, porque el hombre no quiere escoger al Señor. El hombre no quiere escoger a Jesús, porque dice: es que esto es bueno. Mire, déjeme decirle, lo bueno del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no se compara a lo bueno de Dios. Hay gente que dice: pero es que esto no es malo, esto es bueno. Yo te digo, ¿de qué árbol estás comiendo? Porque no se trata de lo que tú entiendas de lo bueno o no bueno. Se trata que tú pruebas la vida de Jesús. Eso sí es lo bueno. El hombre se conforma por saber lo bueno y lo malo, pero no entiende que el Señor jamás quiso eso. El Señor quiso que el hombre tuviera la vida que da Jesús. Y es por eso que estas cosas jamás se habían visto, jamás se habían conocido, porque el hombre no había conocido, no había tomado a Jesús. Pero Jesús hoy está en medio de este lugar. Jesús está en medio de esta casa, y Él quiere que lo tomes. Tomes su vida, tome sus enseñanzas, porque doctrinas son enseñanzas, para que tú comiences a vivir en la manifestación. Porque hay cosas que se van a comenzar a manifestar y va a tener un solo protagonista. Lo hizo Jesús. Y esas cosas van a tener una dirección, una guianza hacia lo que hacemos con los nuestros. No te conformes, iglesia. Hoy en medio de este lugar está Cristo, el árbol de la vida, y nada hay malo en ese árbol. Todo es bueno. Yo te puedo dar cosas buenas, pero en el mismo paquete te voy a entregar cosas malas. Es por eso que el mundo no conoce a Dios, porque no ha conocido a Jesús, porque lo han rechazado. Pero hoy es la oportunidad de tomar lo bueno, lo que siempre papá quiso, el árbol de la vida. Hoy, iglesia, Él está en medio de ti. Él no está escondido, Él está en medio de ti. Solo es una decisión de probarlo, de conocerlo. Yo sé que tu vida va a ser totalmente diferente. Vas a comenzar a vivir la autoridad del cielo. Gracias, Padre, por este pensamiento.
esta palabra. Gracias, Señor, porque tú estás buscando una iglesia que tenga autoridad. Pero la autoridad queda clara que no se maneja a los golpes ni a las armas, ni quien grita más, ni quien tenga más poder. No, la autoridad se mide con nuestras acciones. Y eso va mucho con nuestra coherencia, con lo que hablamos y con lo que hacemos, Padre. Hay un mundo espiritual que está velando, hay un mundo espiritual que no duerme, hay un mundo espiritual que nos conoce. Pero lo más importante, queremos ser conocidos por ti, Señor, porque para eso vivimos. Gracias por esta iglesia preciosa que estás levantando en este tiempo. Realmente se necesita vivir en Cristo para mostrar una autoridad a un mundo que se pierde en caos, en un mundo que se pierde, Padre Celestial, en la destrucción, porque el hombre, hay muchas cosas que se le salen del control y debe acudir a la violencia, debe acudir a las armas, al maltrato, pero así no es contigo, Señor. Pero gracias porque tú levantas una iglesia que gobierna como debe ser. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.